Hi guys, bienvenidos de nuevo a Salón de Idiomas. Hoy voy a hablar un poquito más sobre el ejercicio de mediación, una de las partes más interesantes del examen de la Escuela Oficial de Idiomas. En concreto, obviamente como todo lo demás que hemos estado viendo hasta ahora, voy a hablar del ejercicio de inglés. También os invito a que veáis los otros tutoriales que ya había hecho, dando ejemplos de cómo contestar a diferentes planteamientos de mediación que podrían salir en nuestro examen. En concreto, os quería hablar sobre uno de las diferentes estrategias que hay que usar a la hora de hacer el ejercicio de mediación lingüística. Como ya habíamos mencionado antes, la mediación no es una traducción literal. Básicamente hay que saber y hay que demostrar que somos capaces de poder transmitir la información de un texto A un texto B. Si bien, según la comunidad autónoma, el planteamiento puede ser de un texto del castellano al inglés o del inglés al inglés o de un formato diferente. Es decir, podemos tener un artículo informativo, podemos tener folletos, podemos tener incluso vídeos, infografías. Pues todas estas hay que trasladarlas a bien otra lengua o a la misma lengua, pero sea como fuere, hay que hacer una mediación y no una traducción. ¿Cuál es la diferencia? Pues bien, la traducción básicamente va un poquito palabra por palabra y no se nos debe escapar nada del texto A. Sin embargo, la mediación se trata más de una reformulación en la que tenemos que transmitir los elementos más importantes de ese texto A al B, pero obviamente podemos obviar detalles. Y en el fondo se trata de hacer un resumen y de poder hacer al que nos oye, si es mediación oral, o al que nos lee, si es mediación escrita, pues hay que hacerle entender el sentido y la información más relevante de ese texto A. Como os comentaba justo hace un minuto, hay diferentes estrategias y diferentes puntos que hay que llevar a cabo a la hora de realizar el ejercicio de mediación. Yo os voy a hablar solamente de uno, pero es muy importante. Y en concreto es el paraphrasing. Paraphrasing, que viene a ser la reformulación de ese contenido. Pues bien, para hacer una reformulación en condiciones hay que tener en cuenta, de nuevo, que hay que decir lo más relevante. Para decir lo más relevante hay que centrarse en poder transmitir, imaginaos de múltiples frases que dicen más o menos lo mismo, pues transmitir la idea general. ¿Cómo hacemos eso? Bien utilizando una frase resumen, que es como lo más normal, bien también utilizando palabras sinónimos de esas palabras clave que tenemos en el texto de partida. Es muy importante que estos sinónimos no alteren, los sinónimos de nuestra elección no alteren el significado original de la palabra que estamos transmitiendo. O bien podemos combinar los dos, sinónimos y resumen, que viene a ser un poquito como la fórmula perfecta para una reformulación de ese texto. Otra cosita que hay que tener en cuenta es que hay que hacer bastante referencia al texto original porque al fin y al cabo no es nuestro texto. Estas referencias se hacen con las llamadas signal phrases. No te preocupes porque tendrás un listado explicativo de diferentes palabras y expresiones de estas signal phrases. Se usan básicamente para hacer referencia al texto original y mencionar de esa manera que lo que estamos diciendo no es realmente nuestro. La típica signal phrase que habréis usado un montón y que os suena es el according to. Sin embargo, hay bastantes más, ya no simplemente expresiones como verbos, pero el listado lo tenéis al lado. Es importante no malinterpretar lo que el autor o el texto original dice, sobre todo a la hora de usar estos signal phrases,
Por lo tanto, los verbos que vayamos a utilizar en nuestra reformulación tienen que ser bastante concretos y que se ciñen al significado original y no a cómo podemos nosotros interpretar lo que quieren transmitir. Por otro lado, a la hora de hacer una reformulación en condiciones, también es recomendable pasar de activa a pasiva, es decir, utilizar más pasivas, y también empezar nuestros párrafos desde un punto de vista diferente. Ojo, no quiere decir un punto de vista diferente vuestro, sino con una reformulación diferente. No hay que empezar necesariamente de la misma manera como el párrafo original empieza, porque de nuevo recordad, hay que hacer un cierto resumen, un tipo de resumen. Entonces eso requiere que tengamos que empezar de otra manera. Dicho esto, lo que os recomiendo es que os entrenéis bastante este ejercicio de mediación sobre todo lo que es la reformulación, y también os invito a que nos sigáis también no solamente en el canal de YouTube, sino también que sigáis los podcasts que estamos publicando, porque allí en las entrevistas que hacemos vamos a centrarnos bastante más en detalles concretos de cómo trabajar en concreto esta parte de mediación lingüística y obviamente de todas las partes de este examen y de muchos otros. I hope you are ready for the exam and see you next time.